una cosa que veo que mucha gente no ha aprendido en este movimiento de las raíces hebreas es el hecho de que nadie tiene la verdad absoluta. Parece como si a muchos se les olvida que estuvimos tantos años creyendo que teníamos esa verdad indiscutible, solo para ver que la Biblia nos decía todo lo contrario. Y ahora, con tan solo unos años y algunos solo con unos meses de conocer la Torá, creemos que ahora sí tenemos toda la verdad y no hay nada que esté mal en nuestro entendimiento. Este es uno de los espejismos en los que la gente con deseos de salir del cristianismo caen por su afán de despojarse de todo lo romano. La verdad es que nadie tenemos la verdad absoluta. La verdad de la Torá es como un diamante que tiene muchas caras. El Padre ha decidido revelarnos solo una de esas caras a cada quien. Entonces, si bien todos estamos viendo la verdad, estamos viendo solo una perspectiva de ella. Y entre más pronto aprendamos eso, más sencillo será poder aprender a ser humildes y reconocer que nos necesitamos unos a otros y que todo aquel que guarda la Torá de una forma distinta que nosotros no es ni nuestro enemigo ni un ignorante. En este episodio vamos a tratar un tema que no dejará contentos a muchos, pero espero sirva para al menos ayudar a quien tiene deseo de obedecer la Torá de la mejor forma que podamos, reconociendo que no lo sabemos todo ni tampoco podemos hacer todo perfecto. Por si alguien tiene dudas al respecto, debo decir esto: este mensaje no está hecho para que usted crea como yo. Mi trabajo es solamente ser objetivo y dejar que la Escritura hable por sí sola. Mi punto de vista sobre las cosas puede cambiar conforme pasen los años y mi conocimiento de la Escritura vaya aumentando. Y si llegara a ser el caso, volveré a tratar este tema y a decirles en cuál punto ya no estoy yo de acuerdo o en cuál estaba equivocado. Por lo tanto, no permita que ni yo ni ninguna otra persona determine lo que usted cree. Solo créale a la palabra de Yahvé, que es viva y permanece para siempre. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es La Hora de la Verdad. Gracias por haber estado esperando para este nuevo ciclo de episodios. En el mensaje del día de hoy tal vez usted no va a ver tanta, entre comillas, producción, cosa que tampoco tenemos mucho, pero me voy a enfocar en la palabra y en la aplicación de esto. Entonces, disculpe si no ve las secciones o las cortinillas como en otros videos, pero por favor sígame. Les adelanto que este mensaje sobre el calendario es bastante largo y nos va a tomar 3 semanas mínimo. Entonces, el día de hoy solo veremos la introducción, donde estableceremos ciertos puntos esenciales que debemos comprender para así sentar las bases de cómo debe contarse el tiempo según el calendario bíblico de Yahvé. El próximo episodio, la próxima semana, hablaremos sobre los diferentes calendarios que se están utilizando por los creyentes de la Torá. Por ejemplo, el calendario judío de Hillel, el calendario de Enoch o el calendario de los judíos caraítas. Entonces los vamos a analizar y los vamos a alinear con la Torá y vamos a ver cómo es que terminan cuadrando. Entonces eso viene en el próximo episodio. Si usted estaba esperando que lo habláramos desde ahora, todavía no, porque hay muchas bases que deben sentarse. Y en el tercer episodio de esta serie vamos a hablar del calendario que usaba Yeshua. Entonces vamos a notar cómo la cronología de su muerte y su resurrección nos dice exactamente cuál es el calendario hablado por el Padre. Así es que por favor, le invito a que tenga mucha paciencia si en el mensaje de hoy no se resuelven todas sus dudas, ya que pues no puedo decirle todo desde el día de hoy. Entonces, por favor, espérenos el día de hoy, escuche, atienda, apunte y analice, y la próxima semana y la siguiente semana vemos el mensaje completo y ya usted podrá llegar a la conclusión correcta. Muy bien, entrando en materia, en la sección de Preguntando se sale de Roma hice una pregunta en Facebook y no la tengo aquí en imagen para que usted la vea por causa de que realmente la gran mayoría me respondió igual, pero le voy a decir qué pregunta hice, a lo mejor usted se la puede responder en casa mientras mire este video. La pregunta es: ¿por cuál de estas 3 lumbreras se debe determinar el calendario? ¿El sol, la luna o las estrellas? Muy bien, usted puede responderlo y ya tenga eso en mente lo que usted haya respondido, porque lo vamos a analizar con la escritura y quiero que tenga en cuenta esto. Nuestro objetivo es seguir solamente a Elohim, no a los hombres. Debemos intentar entender y practicar la verdad de la palabra, no las tradiciones humanas. Y debemos también tener en cuenta que si no llegamos a comprender completamente el calendario bíblico en nuestro deseo de practicar la verdad, al menos debemos sentirnos con la certeza de que hay bendición en intentar obedecer la Torá, aun si no hay ejecución perfecta.
¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad es posible que usted no celebre los Moadim en el mismo día que yo. Y está bien. Todos estamos del mismo lado de la línea, hermano. Yeshua vino con su espada a pintar una línea en la arena y de un lado están los que quieren guardar la Torah y del otro los que dicen que la ley es de los judíos. Así es que si usted cruzó de la muerte a la vida por medio de Yeshua, usted está de este lado, usted es un hebreo. Así es que los que estamos de este lado, en realidad a veces terminamos discutiendo por cosas que parecen triviales, como el hecho de yo quiero servir mejor a mi creador y todo. Yo también lo quiero servir mejor. Yo quiero guardar los Moadim. Yo también los quiero guardar. Y te quedas pensando, ¿por qué nos estamos peleando? En realidad terminamos haciendo divisiones de cosas que no debieran ser divisiones. Voy a ser muy franco con usted. Si a una persona usted no debiera considerar su hermano, no es a mí por decir el calendario distinto al suyo, sino más bien a aquel que se dice hijo de Dios y ni siquiera guarda los mandamientos de Adonai. Él no es tu hermano. Si quieres saber más, le invito a que vea el mensaje que tenemos que se llama 10 preguntas frecuentes del nuevo creyente en la Torá. Y también tenemos uno pequeño que se llama ¿debo dejar de congregarme si yo estudio raíces hebreas? Ahí va a ver usted quiénes son sus hermanos y quiénes no lo son. Entonces yo no caigo en aquella categoría si yo termino diciendo un calendario distinto al que usted está guardando. Así es que si usted, por ejemplo, ahorita es a principios de marzo y para muchos el día de hoy ya en estas fechas ya inició el año nuevo bíblico y otros dicen no, inicia hasta dentro de un mes. Si usted dice ya inició el calendario bíblico y yo voy a celebrar Pesaj ahora a mediados de marzo, adelante. Yo no le voy a decir nada, yo solamente voy a ir a la escritura. Si la escritura dice que eso es lo más correcto, pues yo lo voy a hacer. Si no, yo lo voy a hacer el día donde la escritura lo diga. Pero si usted ya lo quiere celebrar, yo no me opongo. Me da gusto de que usted quiera honrar al Eterno y que quiera adorar a Adonai y que quiera guardar Moadim. Eso es súper bien, porque por mucho tiempo estuvimos pensando, eso es de los judíos, yo me voy a celebrar la Navidad. Entonces, ¿para qué pelearnos? ¿Ok? Tengamos en cuenta mucho eso. Si de repente usted dice, no me gustan las conclusiones de este hermano, perfecto, no hay ningún problema. Solamente yo le digo, la escritura dice eso, yo me voy a apegar a la escritura. ¿Ok? Vamos a avanzar. Nuestra tarea principal es determinar cómo es que Yeshua enseñó el calendario del Padre en su ministerio. Para lograrlo vamos a estudiar primero qué es lo que enseña la Torá sobre el calendario, luego qué dicen los profetas, los escritos del Tanaj, y luego entonces veremos cómo Yeshua no nada más predicó, pero practicó el mismo calendario. Determinar cuándo se deben celebrar el Shabbat y los Moadim debe ser nuestro objetivo principal para entender el calendario bíblico. Lo que sea que Yeshua observara es lo que nosotros vamos a tratar de hacer también. Con la excepción del Shabbat, la correcta aplicación de los diferentes Moadim depende de cómo calculemos el primer día del año y el primer día del mes. Si no determinamos correctamente esas fechas, entonces jamás sabremos cuándo se celebran los Moadim. Le invito a que vea nuestro video que se llama Moadim, los tiempos establecidos de Adonai, o uno que se llama Todo lo que necesitas saber sobre Moadim en 20 minutos. Ahí estamos explicando en profundidad todo lo que ahorita no voy a decir. Entonces si usted dice, ¿por qué no estás hablando de las fiestas? Esto es que hoy no me corresponde, lo hablaremos después, pero ahí hemos hablado en profundidad. Pero en aquellos videos no hablé sobre el calendario. Entonces este es el tema del calendario. Por lo tanto, si usted no está de acuerdo conmigo después de todo lo que ya oyó, entonces tal vez un día yo voy a llegar a las mismas conclusiones que usted. Ore por mí. Y si no es así, al menos nos debe quedar la esperanza de que cuando llegue Yeshua, a todos nos va a poner en orden y nos va a enseñar su calendario correcto. Y perfecto, ¿ok? Isaías 46:9 dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías, hermano, nos llama a que vayamos al principio para comprender el final. Eso suena paradójico hasta que comenzamos a pensar hebraicamente. Le invito a que vea nuestro video Terminología Restaurada. Tenemos 4 al respecto. Los primeros 2 se llaman 5 palabras hebreas que deberías saber y otras 5 palabras hebreas que deberías saber. Y ahí explicamos al principio qué es un hebraísmo. Es una manera de pensar de una persona que era de Israel hace muchos años atrás y que usted y yo debiéramos tener ese mismo pensamiento
cuando leemos la Biblia. Porque si nosotros tomamos un pasaje de la Biblia y decimos, ¿cómo se aplica eso a mi vida? En realidad usted no está haciendo un estudio profundo de la palabra. Déjeme decirle esto. Exégesis, no sé si conozca esa palabra, pero exégesis es una palabra que significa estudiar la escritura en el contexto que fue escrita. Eso está bien, eso debiéramos hacerlo todos. Eso se llama exégesis. Sin embargo, hay otra palabra que mucha gente no conoce, pero la utiliza diariamente y se llama eisegesis. Eisegesis, no exégesis, eisegesis. Eisegesis es una palabra que significa tomar una parte de la Biblia, quitarle todo lo que no nos gusta y agarrarla y decir, esta es la palabra que yo agarro para mi vida. Eso es eisegesis. Eso técnicamente es la teología del reemplazo y esa es la forma de estudiar la Biblia que mucho cristiano tiene. Entonces usted y yo no debiéramos tener eisegesis, sino más bien exégesis. El hebraísmo entonces nos ayuda a estudiar con exégesis la palabra y poder comprender qué quería decir el escritor, y no solo el escritor, pero Adonai que inspiró al escritor a través del mensaje escrito. Y solo así entonces vamos a llegar a la verdad de la palabra. Para comprender entonces el calendario necesita usted hebraísmos por todos lados. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es una confirmación de lo que dijo Isaías. Hermano, el pensamiento hebreo está en patrones, en imágenes y en ciclos, y es totalmente opuesto al pensamiento griego, que trata de evolución, de abstraccionismo y de pensamiento filosófico. Entonces, a nosotros que somos occidentales, los latinoamericanos, los americanos, la gente que vivimos de este lado del mundo, los europeos, estamos acostumbrados a pensar de una manera griega, una manera romana, una manera occidental. Más si usted fuera una persona que fuera de Medio Oriente, tendría un pensamiento distinto respecto de las cosas. Así es que nosotros necesitamos quitarnos el pensamiento griego y tomar el pensamiento hebreo. Es muy esencial que dejemos de pensar como griegos y comencemos a ver las cosas de la Biblia, que es un libro hebreo, de manera hebrea. Por lo tanto, cuando leemos no hay nada nuevo debajo del sol, es porque Salomón nos dice que todo lo que está sucediendo ya fue establecido en un patrón desde la primera vez que sucedió. El final es revelado desde el principio porque el principio establece el patrón de cómo se desarrollarán las cosas hechas hasta el final. Quiero dejar esto claro. Este es en sí el poder de la profecía. Por causa de que la gente el día de hoy dice, yo soy profeta, y andan así como que, yo te digo esto, yo te digo aquello, y empiezan a sentir y sienten que las vibras y todo. ¿Eso no es un profeta? Discúlpeme, así no se comporta un profeta en la Escritura. El profeta de la Escritura tiene un conocimiento profundo de la palabra y conoce y distingue los patrones de las cosas que han sucedido, porque esas mismas cosas, en ese mismo orden, van a seguir pasando si se vuelve a realizar una acción similar a lo que pasó en la Escritura. Una persona que es capaz de aplicar la palabra tal cual es y decir, ¿sabes qué? Esto pasó antes, esto dice la palabra y esto y esto es lo que va a pasar en este momento, y da una palabra profética basada en la Escritura, esa persona es un verdadero profeta. También recuerde lo que dice la palabra en Deuteronomio 13. Tenemos el video que se llama La prueba de Deuteronomio 13, donde nos enseña que un profeta, entre comillas, o un maestro o un predicador que te diga, que te haga señales, que te diga Dios me habló o lo que sea, pero al mismo tiempo luego te enseñe cosas que van en contra de la Torah, es un profeta falso. Así es que esa es la prueba a la cual tú debes examinar a todas las personas que se dicen que hablan porque Dios los envió, incluido yo, cualquier persona. Mira ese video, se llama La prueba de Deuteronomio 13, ahí está en nuestro canal, la puedes encontrar. Entonces es importante que entiendas eso, porque vamos a hablar de patrones el día de hoy. Por ejemplo, veamos esta imagen. Aquí tenemos una serie de cuadrados rojos, naranjas y amarillos en secuencia, siempre iguales, no cambian. Podemos entonces establecer un patrón que es rojo, naranja, amarillo, pero ¿qué sucede si de repente vemos algunos cuadros de otro color? ¿Qué pasa si mira eso? El pensamiento griego tomaría esa irregularidad como una evolución. Tal vez diría, bueno, ok, si le ponemos atención, el cuadro azul ocupa el lugar de los amarillos que están en medio. Eso significa que si le seguimos más para abajo, pues la imagen posiblemente en una siguiente hilera va a tener también cuadros azules una vez más, y otro amarillos, y luego azul y amarillos. Sin embargo, hermano,
Eso es el pensamiento griego que trata de hacer racional todas las cosas. Sin embargo, el pensamiento hebreo, ese pensamiento que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, diría que ese cuadro azul que usted está viendo allí es un error en el patrón que ya se estableció desde un principio. Por causa de que los colores fueron definidos, que eran rojo, naranja y amarillo, y no debiera haber un color distinto. Entonces, por causa de no ser parte de la imagen original, es una alteración, por lo tanto es un error. La cuestión, y quiero que tenga en cuenta este dibujo que acabo de enseñarle, es que si el patrón que ve aquí es la creación de todo lo que usted conoce, entonces diríamos que Elohim, que fue el que hizo toda la creación, se equivocó al permitir que de repente saliera una alteración de un cuadro azul. Pero eso es imposible, porque dice la Escritura que Él ha hecho todo perfecto. Así es que el patrón de las Escrituras no se puede interrumpir ni evolucionar. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que si encontramos un cuadro azul en la imagen del patrón original, el problema no está con la Biblia, hermanos, sino con las doctrinas de hombres que le agregan a la palabra. Esas son los cuadros azules. Así que cuando se estableció el patrón de la palabra, hermano, no había cuadros azules, no había alteraciones. Y cada escritor de la Biblia, siendo hebreo, tanto de nacionalidad como en pensamiento, comprendían esto. Nosotros entonces como lectores debemos hacer lo mismo. No hay cuadros azules. Si llegamos a ver uno en nuestra doctrina es porque un hombre lo puso allí. Adonai no cambia lo que estableció desde un principio. Isaías 47 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahvé sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. No tiene alteraciones. Por eso entonces Isaías nos dice que vayamos de vuelta al principio, para que así podamos descifrar el patrón establecido. Allí está la respuesta para toda la doctrina que debemos tener. Debemos entonces regresar al principio antes de andarle poniendo cuadros azules al patrón incorruptible de la palabra de Elohim. No hay nada nuevo bajo el sol y no hay cuadros azules. Entonces, para saber dónde está el primer patrón establecido sobre el calendario en la Escritura, debemos irnos bien al principio. Génesis 1:14 dice: dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Entonces, hermano, aquí se nos dice que una de las funciones principales de las lumbreras en el cielo fue para hacer señales. Y la palabra señales en hebreo, que es el Strong 226, significa una bandera, un monumento, un augurio, un prodigio, una evidencia. Si las lumbreras son señales, quiere decir que deben ser observadas. Y son hechas para las estaciones, para los días y para los años. Así que podemos concluir que por observar estas lumbreras en el cielo debemos tener al menos un entendimiento básico de cuándo son los tiempos establecidos de Adonai, los Moadim. Esto nos debe demostrar una vez más que Adonai hace las cosas sencillas para que podamos comprender todo lo físico que nos enseña principios espirituales. Una de las primeras observaciones que podemos tener entonces es de que si no hay sol, no hay luz. Por lo tanto, sería de noche. Por lo tanto, también la presencia del sol nos dice que es de día. Ahora, yo sé que se oye bien sencillo, pero realmente es que ese es el proceso interpretativo que Adonai quiere que tengamos. Él no hará cosas complicadas si nos hizo seres que batallamos para comprender. No te va a poner cosas difíciles, hermano, te lo aseguro. Recuerde, el patrón siempre es muy sencillo. Rojo, naranja, amarillo. Rojo, naranja, amarillo. El hombre es el que mete los cuadros azules ahí atravesados. Entonces debemos observar las lumbreras, conozcamos su patrón, entonces tendremos también la medida del tiempo asignada para cada una de esas lumbreras, porque es como un reloj en el cielo. Piensa en esto, imagínese un reloj. El reloj tiene tres manecillas distintas. Tiene el horario, tiene el minutero y tiene el segundero. De la misma manera, entonces, Adonai hizo tres lumbreras. Ahora, yo sé que van a decir, no, hizo dos. No, no hizo dos. Hizo dos grandes lumbreras y por lo tanto tiene que haber lumbreras más pequeñas para que éstas puedan ser determinadas grandes. Y entre las dos grandes lumbreras hizo una más grande que otra. Entonces,
¿Cuáles son? Bueno, la lumbrera mayor es el sol, creo que estamos de acuerdo, ¿no? La lumbrera menor es la luna y otros tipos de lumbreras todavía más pequeñas son las estrellas, porque dice, hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor hizo también las estrellas. Con lo que acabo de decir, ya habrá quien diga, no, no puedes usar la luna, o no puedes usar el sol, o no puedes usar las estrellas. Y sus argumentos muchas veces se tratan de que dicen, no, es que los pueblos paganos adoraban al sol, o la luna, o las estrellas, y ok, yo entiendo que puede parecer un buen argumento, pero pongámonos a pensar, ¿cuál es la razón correcta para hacer las cosas? ¿Acaso debemos hacer las cosas porque los paganos no las hacían? ¿O debemos hacer las cosas porque la palabra de Elohim dice que las hagamos? Si no hacemos ciertas cosas porque los paganos también las hacen, entonces, ¿de cuál fuente estamos sacando nuestra verdad? Mira, hermano, la verdad es que Satanás mezcla las cosas, ¿no? Mezcla lo bueno con lo malo, la verdad con la mentira, el bien y el mal. Entonces, si caminamos en la fe, haciendo todo nuestro esfuerzo por hacer lo opuesto a las culturas paganas, entonces como resultado, debido a que los paganos que siguen a Satanás mezclan la verdad con la mentira, tarde o temprano nosotros, por tanto, oponernos a ellos, vamos a terminar contradiciendo también la verdad. Porque vamos a decir, todo lo pagano es malo. Y ahora, no estoy diciendo que lo pagano es bueno, pero quiero que entienda que no se trata de hacer las cosas nada más porque ellos no las hacen, o de no hacer cosas solo porque ellos las hacen. Otras culturas, hermano, usaban las estrellas, pero como ya lo leímos en Génesis, Adonai nos dice que debemos observarlas. No nos corresponde a nosotros decidir cómo calcular el calendario de Yahvé y terminar haciéndolo distinto a los paganos, nada más porque creemos que todo lo que ellos hacen está mal. Eso sería una aseveración equivocada, porque los paganos mezclan la verdad con el error. Entonces, si una persona le dice a usted que el calendario bíblico debe regirse solo por la luna, porque los babilonios adoraban al sol, o solo por el sol, porque los griegos adoraban la luna, o solo por las estrellas, porque los romanos adoraban al sol o la luna, entonces, hermano, póngase a pensar. ¿En quién está poniendo su fe esa persona que le está enseñando? ¿En el miedo a hacer las cosas de los paganos o en la confianza de obedecer solo la Escritura? La mejor manera de estar en la verdad no es conocer todo lo malo, sino llenarnos de la palabra de Elohim. Usted podría no saber nada de los babilonios, nada de los griegos, nada de los romanos, nada de los mayas o los aztecas, y solamente haber leído Génesis 1, y llegaría a las conclusiones correctas, porque ahí viene el calendario de Adonai. No necesita conocer mucho de otros lados. Claro, es bueno aprender, pero no haga las cosas solo porque ellos no las hacen, ni tampoco deje de hacer algo solo porque ellos lo hacen, porque los paganos mezclan las cosas. Usted no las haga o las deje de hacer porque alguien las ve haciéndolas. Haga las cosas porque la palabra se lo dice. Nuestra fuente de la verdad y la forma de discernir lo falso de lo verdadero es comparar nuestro conocimiento de la palabra con las cosas que hace el mundo y entonces exponer al mundo como falso. ¿Por qué motivo no debemos celebrar la Navidad? ¿Es acaso porque los paganos también la celebran? No, es porque la Escritura dice que no debemos tener nada que ver con las fiestas del mundo. Cuando un cristiano entonces dice, yo no celebro Navidad porque los mundanos ya la agarraron para hacer borracheras, pues él tiene buenas intenciones y termina pues haciendo algo bueno al no celebrar Navidad, pero su fundamento está equivocado. Debemos hacer o dejar de hacer las cosas no porque los otros las hacen, sino porque la Escritura lo establece. Así que si no vamos a usar la luna o el sol o las estrellas para calcular nuestro calendario, pues que sea porque la Biblia nos dice que no las debemos usar. Y no porque algún pueblo pagano las usaba y nosotros pues no queremos ser paganos y decimos, no, entonces yo no las hago. El mundo mezcla la verdad con el error. Así que, ¿cómo vamos a saber cuáles son cosas buenas y cuáles malas si no usamos la palabra de Elohim como nuestra regla de vida? Sin embargo, esto es lo que no debemos hacer. No debemos adorar al sol, la luna o las estrellas como los paganos lo hacen. Nada de eso. Las lumbreras son instrumentos y nada más, y debemos adorar al Creador que hizo tales lumbreras, no a la creación. Volvamos una vez más entonces a Génesis 1:14. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día,
y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. De acuerdo a este pasaje tenemos, número 1, el sol, el mayor de las grandes lumbreras. Número 2, la luna, la menor de las dos grandes lumbreras. Número 3, las estrellas, que son lumbreras aún menores que las dos grandes lumbreras. Por lo tanto, para que haya dos grandes lumbreras, pues debiera haber algo más pequeño, ¿no? Son las estrellas. Y número 4, el sol es más grande que la luna y la luna es más grande que las estrellas. Ese punto es muy importante porque al darnos cuenta cuál va primero, nos damos cuenta cuál tiene más importancia. No lo olvide. A veces las personas que proponen un calendario solar dicen que antes había otras lumbreras en el cielo, o sea, distintas a las de hoy. Sin embargo, al decir eso justamente están pues mostrando por qué su calendario solar no funciona el día de hoy, porque al parecer pues no existen las mismas lumbreras. Pero eso, hermano, sea como sea, es una alteración, es un cuadro azul en un patrón bíblico que es perpetuo. Así es que no podemos ajustar la doctrina bíblica a las alteraciones que podamos encontrar en nuestra interpretación debido a no ajustarnos completamente a la palabra. Adonai creó un patrón en el principio que de acuerdo con Isaías debe ser el mismo al final. Lo explicaremos entonces un poquito más la próxima semana, pero no olvide eso. No lo olvide, el patrón es el mismo y no va a cambiar. Volvamos al tema principal. Tenemos el sol, la luna y las estrellas que deben ser usados para calcular los tiempos establecidos. Cualquier calendario que no use estos tres elementos, el sol, la luna y las estrellas, debe ser descartado de acuerdo a solamente los primeros 16 versículos de la Torá. El sol, la luna y las estrellas son nuestro reloj celestial. Además, y esto es bien importante, estas tres señales que se nos han dado se nos dieron en orden: sol, luna y estrellas. Lo mencioné hace un momento atrás. Si nos ponemos bien observadores, las medidas de tiempo en el calendario son los días, los meses y los años. Así que debemos comprender que en la Biblia no hay coincidencias, ¿verdad? Por lo tanto, si observamos la escritura y buscamos patrones, que es lo que estamos tratando de hacer, vamos a darnos cuenta que el patrón del sol determina la longitud de los días. Empezando en la tarde, los días empiezan al caer el sol y luego en la mañana. Lo podemos ver en bastantes citas por causa de que siempre nos damos cuenta de que todo salió de la oscuridad a la luz, ¿no? Estaba toda la tierra oscura y Adonai dijo, sea la luz. Todavía no existía ni el sol, pero la luz fue primero. Y luego se separó la luz de las tinieblas. Dice la Escritura también en Efesios que nosotros cuando estábamos en los pecados, estábamos en la oscuridad, pero fuimos sacados de la oscuridad para la luz. Nosotros somos hijos de la luz, no debemos andar en las tinieblas. Siempre se menciona primero las tinieblas. La luz revela las tinieblas, pero las tinieblas estuvieron ahí primero. Así es que los días empiezan al caer el sol. Número 2, el patrón de la luna. El ciclo de la luna, hermano, es para determinar la longitud de un mes. La luna tiene un ciclo de 29 días y 6 horas y llega a tener un máximo de 29 días y 20 horas con un promedio de 29 días y 12 horas. Durante ese ciclo inicia en la oscuridad, igual que el sol, y crece hasta llenarse de luz y luego vuelve a oscurecerse y queda en tinieblas para volver a iniciar su ciclo, de la misma forma que el sol. Quiero tomar un momento y explicar esto porque mucha gente no lo entiende y es algo de primaria y le voy a decir algo, yo también ya no me acordaba, pero lo tuve que estudiar y es el ciclo de la luna. Si usted quiere comprender el calendario necesita conocer el ciclo de la luna y créame, hay tantas personas que lo hacen difícil y es bien sencillo, facilísimo, se lo digo así. La luna tiene 4 fases, ¿ok? La fase número 1 se llama luna nueva. Muchas personas piensan que la luna nueva inicia cuando se empieza a ver la primera franjita de la luna. Eso es una equivocación. La luna nueva inicia con la conjunción de la luna. La conjunción de la luna es el momento donde la luna está totalmente oscura, donde no se ve. Eso se llama conjunción. La astillita de la luna que usted ve sucede como 2 días después o 3 días después de la conjunción de la luna. Entonces, hay personas que se rigen por la primera siluetita de la luna que alcanzan a ver. Pero si usted se rige por eso, usted ya está desfasando el calendario, porque la luna nueva no inició allí. La luna nueva inició con la conjunción. Cuando se puso oscura, allí inició el nuevo mes.
Ese es el inicio del mes, ese es Rosh Hodesh. Ahí debiera iniciar a contar usted 29 días y 12 horas. No cuando ve la astillita esa, sino desde antes cuando se puso oscura. Primero de Samuel capítulo 20 me parece habla acerca de la historia de donde Saúl tenía una fiesta porque era Rosh Hodesh y David se fue a esconder al monte, a un campo, dice. ¿Y cómo se iba a esconder en un campo? Pues porque no había luna, estaba oscuro, él no tenía forma de que lo fueran a encontrar porque estaba a oscuras totalmente, y le dice a Jonatán, hasta el tercer día te voy a ver, porque es cuando empezaba a verse la astillita de la luna. Y entonces él sabía que la luna nueva simplemente la astillita era muestra de que ya había sido el inicio del mes, no que ahí es el inicio del mes. Tenga muy en cuenta eso se llama luna nueva, inicia con la conjunción. Una semana después la luna nueva se convierte en el cuarto creciente. El cuarto creciente es cuando usted mirando la luna se da cuenta que se ve como una letra D, de dedo. Ese es el cuarto creciente. Luego, una semana después, la luna se convierte en la luna llena y ahí la ve completita. Ese sería el día 15 del mes en la escritura, y hay dos Moadim que suceden en el día 15, que es el Moadim de Pesaj en el mes primero y Moadim de Sukkot en el mes séptimo. En ambos casos está la luna llena. ¿Quieres saber por qué Adonai mandó la columna de fuego varios días después de haber salido de Egipto y no justamente cuando salieron? Porque salieron en la luna llena, tenían luz, no tenían necesidad de iluminación. Luego empezó a decrecer la luna y cae en el cuarto menguante, que es cuando la luna parece una C. Y en ese momento es cuando la luna está a punto de volverse oscura una vez más. A la siguiente semana la luna termina su ciclo, una semana después, y se vuelve a poner oscura. Y es cuando hay la conjunción de la luna y empieza el siguiente mes. ¿Ok? ¿Me pude explicar? Conjunción de la luna da inicio al mes, a eso se le llama luna nueva, pero se empieza a demostrar que ya inició el mes con la astillita de la luna. Usted no debe contar desde ese entonces, usted debe contar desde que se oscureció. Cuando se oscurece ya inició el mes, recuerde, todo empieza en la oscuridad. Una semana después, cuarto creciente, la luna parece una D de dedo. Luego una semana después, 2 semanas después de la luna nueva, es la luna llena, es cuando está completa la luna. Una semana después a la luna llena es el cuarto menguante, la luna parece una C de casa. Y a la siguiente semana, Rosh Hodesh, inicio de mes cuando la luna está oscura, que es el inicio de la luna nueva. No se le olvide esto, lo va a necesitar bastante. Espero haya sido claro. Número 3. El patrón de las estrellas sirve para determinar la longitud del año. Si las observamos a través de un año, las constelaciones se mueven gradualmente hacia el oeste. Las estrellas siguen un patrón que dura un año y se repite. Por lo tanto, sirven como señales para los años. Recordemos que los ciclos del Sol, de la Luna y de las estrellas deben ser observados como señales porque sus propósitos son revelados al ver sus patrones. ¿Qué confusión nos haría pasar nuestro Creador si nos pusiera 3 lumbreras en el cielo que tienen patrones de día, de mes y de año, y luego nos dijera que solo debemos usar el Sol para medir su calendario? ¿O solo la Luna? ¿O solo las estrellas? Sería contradictorio. Él desea que usemos todos los elementos de su reloj celestial, hermano. Estoy consciente, hermano, de que hasta este punto tal vez todo esto es muy básico para usted, pero como le dije, es introducción y créame, lo necesitan por causa de que mucha gente no sabe ni dónde están parados y muchas personas agarran el calendario de alguien porque dicen, no, pues es que este es el maestro. Y a mí me pasó igual, no crea que yo soy un experto, no soy. Yo decía, no, pues los judíos, porque lo han estado haciendo bien. Y no estoy diciendo que está mal el calendario de los judíos, solo estoy diciendo de que mi ignorancia a un tema me hacía que yo me acercara a personas que decían, pues la mayoría de los maestros que yo respeto usan ese calendario, pues debe estar bien, entonces yo lo voy a agarrar. Hasta que me puse a estudiar, y una vez más no le digo que está mal el calendario que ellos tomaban, sino que yo debo tomar mi propia consideración al leer la palabra. Cuando yo lea la escritura yo voy a saber. Entonces, igual usted, hermano, pero su servidor gusta mucho de explicar las cosas sencillas. Entonces no puedo entrarme a profundidades que vamos a ver si no le explico esto primero. Y si dice, ay, es muy básico, lo necesita, se lo aseguro. Porque si la próxima semana
o la tercera semana usted está viendo la siguiente parte de estos mensajes y dice, híjole, no le entiendo, le voy a decir, hermano, regrésese, y me dejan comentarios. No, pues es que, ¿por qué dijiste tal cosa? Estaba el video original, debiste verlo, están las bases sentadas. Así es que, si este video se le hace sencillo, gloria a Adonai, usted ya va más avanzado. Pero si todavía, aún con lo que estoy diciendo, se le hace un poquito complicado, vuelva a verlo, mírelo, escudriñelo, estúdielo y compruebe todo. Esta clase tiene que ver mucho con la astronomía y con la geografía, entonces es importante que no se le olvide eso de las fases de la luna, lo va a necesitar, ¿ok? Entonces, avanzamos. La siguiente pregunta, entonces, es la clave de toda nuestra enseñanza. La pregunta es, ¿cómo podemos usar ese patrón que ya aprendimos sobre las estrellas, de que se mueven en un año, para determinar no nada más el año, pero ¿cuándo inicia? Para responder eso solamente tenemos que pensar racionalmente basado en todo lo que ya vimos de Génesis 1. Las estrellas son menores que la luna y la luna es menor que el sol, y todos ellos son factores determinantes en saber la longitud del año, de los meses y de los días. No se le olvide eso. No puedes tener un año si no tienes meses, y no puedes tener mes sin días. Por lo tanto, necesitamos observar lo que hacen el sol y la luna durante el año para comprender el patrón de las estrellas. La luna tiene un patrón que contiene de 12 a 13 ciclos o meses en un año. Sí, le estoy diciendo que el año puede tener 13 meses. No es porque es el calendario judío, el calendario bíblico lo dice. Si quiere pruebas, le invito a que vea Ezequiel 4 del 1 al 11 y Ezequiel 8, 11, donde las cuentas no le van a salir a usted si no se agrega un 13º mes al año. Mire esas citas y lo vamos a platicar la próxima semana, pero para que vaya a ver que sí hay fundamento bíblico para los 13 meses del año. Sin embargo, la misma escritura menciona que había un conteo de 12 meses en el año regular. Entonces quiere decir que un año con 13 meses sería un año técnicamente bisiesto, ¿ok? Lo vamos a ver la próxima semana. El sol, por otro lado, tiene un patrón bastante interesante. Si usted está en Jerusalén, el patrón anual del sol durante el movimiento de las estrellas tiene 4 cambios muy marcados cada 3 meses. Número 1, el equinoccio de primavera, donde el día y la noche son iguales. Número 2, el solsticio de verano, donde el día es más largo y la noche es más corta. Número 3, el equinoccio de otoño, donde el día y la noche vuelven a ser iguales. Y número 4, el solsticio de invierno, donde el día es más corto y la noche es más larga. Si tenemos en cuenta que nada en la Biblia sucede por casualidad y que el Padre estableció las lumbreras de los cielos para señales de los Moadim y de los tiempos, entonces hagámonos una pregunta. ¿Cuál de esas 4 estaciones es la más lógica que sería el inicio del año? Dejando de lado que la misma escritura nos dice cuál es en Éxodo 12:1 y en Deuteronomio 16:1, usted lo sabe. La estación más como que lógica para pensar que sería el inicio del año es la primavera. En hebreo se dice Aviv y significa literalmente reverdecer. En inglés se dice spring y su traducción es brotar. Así que si creemos en un Elohim que hizo todo de la nada y que dejó patrones en su palabra para que los entendiéramos y siguiéramos, debiéramos considerar que el inicio del año lo puso en primavera no por casualidad, sino porque es el tiempo donde la tierra está lista para un nuevo comienzo. El calendario gregoriano dice que es invierno, pero es un desastre el calendario gregoriano. El calendario de Adonai se rige por los cielos, pero también se confirma con la tierra. El sol, la luna y las estrellas nos dicen los días, los meses y los años. Pero la tierra reverdeciendo nos confirma que sin dudas estamos en la fecha de inicio del año. Los cielos y la tierra son los testigos de Adonai para su pueblo, y de la boca de 2 o 3 testigos se establece un asunto. Deuteronomio 30:19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Por eso es que si bien los cielos nos dicen las fechas, la tierra nos lo confirma. Y es por eso también que cuando Adonai juzga el mundo, usa desastres naturales, ya que sus testigos, los cielos y la tierra, son los que deben ir a tirar la piedra contra aquel que rompe la Torá. Isaías 1:2 dice: oigan cielos y escucha tierra, porque Adonai habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. ¿Se fija cómo le está hablando a los testigos?
Y es por eso también que hasta que estos cielos y esta tierra pasen, todo vuelve a comenzar, porque es cuando los testigos dejan de hacer su obra. Así que el primer día del primer mes se calcula de esta forma. Ponga bastante atención. Número 1. Primero necesitamos saber cuándo es el equinoccio de primavera. Básico. Eso es porque el sol es la lumbrera mayor. Por lo tanto, se le debe dar primacía en cuanto al cálculo. No va usted a tratar de determinar el año pensando solamente en las estrellas. Tiene que empezar en el sol. Si no ha sucedido el equinoccio de primavera, no puede iniciar el año. De no hacerlo así, pudiera suceder que terminemos celebrando Pesaj en invierno. Pesaj, sin embargo, siempre se debe celebrar en primavera, por eso es el 15 del mes de Aviv. Para que haya año nuevo, primero debió haber sucedido el equinoccio de primavera. Entonces, si ustedes de las personas que están celebrando los Moadim ahorita este año dicen, no, pues ya lo voy a hacer porque ya la tierra empezó a brotar, ya se deben hacer ahora en marzo porque ya empezó el año nuevo, pues no ha empezado la primavera, no es el año nuevo todavía. Este año tiene 13 meses. Número 2. Como el sol es mayor que la luna, el primer ciclo de la luna del año debe ser el que caiga inmediatamente después del equinoccio y da inicio en la conjunción de la luna, no cuando ya se ve la primera parte de la luna, lo expliqué hace un momento atrás. La luna nueva inicia con la conjunción, cuando todo está oscuro. Si se empieza a contar desde que se comienza a ver, entonces ya habremos perdido de 1 a 2 días del mes. Lo dije hace un momento atrás, 1 Samuel 25, dice, David le respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, porque era cuando salía la primera astillita de la luna. Tenían varios días oscuros. Número 3. Al punto en el que se encuentran las estrellas cuando sucede el equinoccio de primavera se le llama el primer punto de Aries. Aunque la precisión de los equinoccios ha cambiado de Aries a Piscis. Ahora no se me escandalice. No le estoy hablando del zodiaco, le estoy diciendo las constelaciones, en realidad. Así se llaman. El problema es que la astrología, no la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los cielos, las estrellas, lo que estamos haciendo ahorita. La astrología es el esoterismo ese que dice que si tú eres Libra, Cáncer o Capricornio te va a ir bien o te va a ir mal. Eso no es correcto. Pero están usando los nombres de las constelaciones, entonces por eso digo Aries, por eso digo Piscis, y la escritura también habla de las constelaciones y menciona los nombres de Orión y de Castor y de Pólux y de todos esos, las Pleiades. Así es que no se escandalice, estoy hablándole de astronomía, no de astrología, ¿ok? Como le digo, la precisión de los equinoccios ha cambiado el primer punto de Aries a hacerlo el punto de Piscis, porque es el último, el último del ciclo anterior, pero bueno, eso lo explicaremos después, no se apure ahorita si no lo entiende, pero fíjese, hay una cosa importante que me llama la atención, y es que Aries es simbolizado por un cordero, y justamente en el primer punto de Aries es donde se celebra la primavera, y es donde se celebra Pesaj, que es un cordero. En conclusión, Adonai estableció el sol, la luna y las estrellas como símbolos para establecer sus Moadim y las fechas en las que las debemos celebrar. Esto es porque el sol es para determinar los días, la luna para los meses y las estrellas para los años. Si queremos saber cuánto dura un día y cuándo inicia, solo es cuestión de ver el patrón de movimiento del sol que inicia al anochecer y luego te lleva al amanecer y al día y luego al atardecer. Si deseamos, por otro lado, saber la duración de un mes, pues debemos seguir el patrón del ciclo de la luna, que dura 29 días y 12 horas aproximadamente, iniciando con la conjunción de la luna nueva. Estoy redundando todo esto porque se le tiene que quedar bien grabado, ¿ok? Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante, luna nueva y sucesivamente. Para saber la duración de un año, seguimos el patrón de movimiento de las estrellas, que tardan un año en moverse y en regresar a su punto original. Sin embargo, así como la luna es dependiente del sol para determinar los días que tiene el ciclo lunar del mes, las estrellas dependen del sol y de la luna para determinar no solo los días y los meses que consisten en un año, pero también para dictar el arribo del primer día y del primer mes del año. El primer día del mes es el que contiene la conjunción lunar, ya lo dije.
De la misma forma, el primer mes del año es el que contiene el equinoccio de la primavera. Por lo tanto, si aún no ha sucedido el equinoccio, no podemos decir que ha iniciado el año, ya que aunque la fecha la tengamos inminente, no existe todavía la certeza. Tuvo que haber pasado el equinoccio y entonces la primer luna nueva que venga después del equinoccio es la primer luna nueva del año, es el primer día del año. La Tierra también es importante. Nos sirve como un segundo testigo que confirma el inicio del año al ver los brotes de la cebada, que es la cosecha que debe entregarse en los primeros frutos. Sin embargo, si vemos el inicio de los brotes de la cebada en el campo, eso no significa que ya es tiempo de la fiesta, ya que si no ha sucedido todavía el equinoccio, quiere decir que todavía no podemos hacer Pesaj, porque el equinoccio determina el cambio de invierno a primavera. Necesitamos que esa cebada se coseche. Eso lleva semanas, hermano. Por eso es que se tiene que esperar hasta que se haya pasado el equinoccio para entonces determinar el primer mes del año y así el día 15 celebrar el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y luego los primeros frutos, donde se trae la porción de la cosecha de cebada que unas semanas antes se comenzó a ver. Bien importante, no podemos acelerar el inicio de Pesaj antes de la primavera. Pesaj es el 15 del mes de Aviv, pero Aviv solo sucede hasta que pasó el equinoccio de primavera. Así que, si vemos que hay brotes de cebada, pero aún no existe equinoccio, nos tenemos que esperar y contar, este es el 13º mes. Recordemos que si bien la Tierra nos ayuda a saber el inicio del año, la Tierra solo es una confirmación de lo que ya pasó en el cielo. Es similar a la astilla de la luna que confirma que ya inició el mes, pero no es el inicio de mes, ¿ok? Y sobre todo, la Tierra es un testigo, ¿correcto? Sin embargo, siempre se menciona primero los cielos y luego la Tierra. Quiere decir que el testigo de los cielos es más importante. Por lo tanto, si estamos hablando acerca de que el sol es más grande que la luna más que las estrellas son más que la Tierra. Por lo tanto, el testigo de la Tierra no puede ser considerado como el testigo principal para determinar si ya podemos iniciar el año. ¿Ok? Las estrellas, hermanos, son mayor que la Tierra. La luna es mayor que las estrellas. Y el sol es mayor que la luna. Y el sol es el que determina el equinoccio. Por lo tanto, si no hay equinoccio, no puede haber inicio del año. ¿Quedó claro? Por último, aún el Shabbat se estableció desde el principio al darnos a Adonai un patrón de 6 días de trabajo y un 7º día de descanso. El Shabbat no se rige por la luna ni por otra cosa. El Shabbat es solo un conteo de 7 días. Cada 7º día es Shabbat y así ha sido desde la creación. El Shabbat no se resetea cuando viene el cambio del mes. Eso no es verdad. Si usted es de las personas que piensa que el Shabbat se puede contar, no, pues es que es un Rosh Hodesh, aquí va a ser el día 8, el día 15, el día 22, el día 29. No es verdad. Porque entonces nos metemos en un problema de desfase totalmente. No es así. El Shabbat se rige desde la creación. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 era el Shabbat, y así sucesivamente. Adonai trajo a los israelitas 40 años en el desierto, dándoles maná cada 7º día para enseñarlos a guardar el Shabbat. En el tiempo de Yeshua, le aseguro que guardaban el Shabbat el mismo día que en el tiempo de la Torá. Y Yeshua les criticó todo a los fariseos, todo lo que hacían en el Shabbat, menos la fecha. Y los fariseos fueron los que se convirtieron en el judaísmo rabínico del día de hoy. ¿Realmente usted cree que los judíos ortodoxos van a cambiar porque les dieron ganas una fecha? No. Yeshua les criticó todo menos la fecha. La fecha estaba bien. Así es que el Shabbat no se rige por la luna. El Shabbat es cada vez que cae el sol, el viernes por la noche, y luego todo el sábado hasta que cae el sol el sábado en la noche. Ese es el Shabbat. No se resetea cada inicio del nuevo mes. Prácticamente para terminar, yo sé que habrá quien diga, pero hay bastantes citas que no usaste o sientan que este mensaje no les llenó. Pero recuerden, nada más es una introducción a algo mucho más profundo. Así que les invito a que vean el mensaje de la próxima semana y no se pierdan la segunda parte y la tercera, porque vamos a confirmar todo esto. Esto que está viendo el día de hoy es solamente el fundamento para lo otro. Y tal vez esto ya termina siendo contradictorio a lo que usted ha pensado. Pero esto es lo que dice la Biblia. Así es que cualquier calendario
que nosotros debemos usar, debe usar el sol, la luna y las estrellas. Si usted quiere usar el que usted determine, no hay ningún problema por mí, pero que use el sol, la luna y las estrellas en conjunto, hermano, y hasta la tierra también. Desde el monte más alto hasta el fondo del mar, la creación nunca deja de testificar. Desde la primavera hasta invierno llega todo lo que has creado, te quiere cantar y declara: ¿quién como Adonai? Otro igual no hay. A cada estrella del cielo la puede nombrar. No lo puedo explicar. Oh Adonai, Yahvé Elohai, no existe ni una palabra que pueda expresar tu gloria y majestad. ¿Quién le dijo al relámpago a dónde ir? Y envía la nieve a la tierra a cubrir. ¿Quién le dio vida al sol y lo puso a alumbrar? Y en la noche permite a la luna brillar. No hay otro quien como Adonai, otro igual no hay. A cada estrella del cielo la puede nombrar. No lo puedo explicar. Oh Adonai, Yahvé Elohai, no existe ni una palabra que pueda expresar tu gloria y majestad. Tu gloria y majestad. ¿Quién como Adonai? Otro igual no hay. A cada estrella del cielo la puede nombrar. No lo puedo explicar. Oh Adonai, Yahvé Elohai, no existe ni una palabra que pueda expresar tu gloria y majestad. ¿Quién como Adonai? Otro igual no hay. A cada estrella del cielo la puede nombrar. No lo puedo explicar. Oh Adonai, Yahvé Elohai, aunque me miras por dentro me amas igual. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Muchas gracias por haber visto este video. Les pido que por favor lo compartan, le den like, nos dejen un comentario y sobre todo se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Yo soy Eliud Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente de una Fe Inteligente y deseo que Yahvé les bendiga y les guarde. Shalom.